Seguimos informando en ProAgro y ya tenemos visita en nuestros estudios. Hoy nos acompaña la presidenta del INDERT, Gail González Yaluf. Muy buen día, presidenta. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy en ProAgro. Muy buen día a usted, a toda la audiencia. Bueno, hoy la molestamos porque queremos hablar del trabajo que estuvieron realizando en un tema muy importante del INDERT. Bueno, en realidad queremos saber todo sobre su trabajo, no, pero para eso necesitamos mucho tiempo. Queríamos que nos comente respecto a esos avances que ustedes estuvieron reportando con números muy buenos en titulación. Estuvieron moviendo muchísimo los papeles, presidenta, Sí. y están reportando buenos números en eso. Sí, verdaderamente, como es el objetivo principal del INDER, la regularización de la tierra, justamente hemos trabajado muchísimo el año pasado también para otorgar títulos a los beneficiarios de la reforma agraria en toda la República, en todos los departamentos. Es por eso que nos embarcamos en tratar de regularizar aquellas colonias antiguas, emblemáticas, como ser Arroyito, que es Virgen del Camino, se llama la colonia. Empezamos ya a entregar los primeros títulos. Nos embarcamos en hacer la mensura de las tierras ex-FINAT, que le llaman, que fueron adquiridas del Banco Nacional de Fomento. Estamos haciendo las mensuras judiciales de modo a ir empezando a dar títulos. Y así sucesivamente llegamos a más de 3.750 títulos en 2 años de gestión y aproximadamente 5.700 títulos dentro del periodo de gobierno del presidente Mario Audo. 2 años, justo le iba a preguntar en cuánto tiempo lograron esos números, ¿no? Y en zonas en donde además estuvieron trabajando proyectos de desarrollo justamente. O sea, INDERT no solo está gestionando la regularización, sino también otras iniciativas para la calidad de vida de la gente. Como te dije, nosotros prácticamente tenemos 3 puntos que siempre estamos focalizando, que es otorgar título, trabajar por el fortalecimiento institucional, ya sea interno o externo, y en ese punto también abarcamos el tema de la producción hortícola, o sea que lo que buscamos es el arraigo campesino, para el cual tenemos un presupuesto que destinamos a inversiones para el desarrollo y dotarle a los campesinos de la infraestructura necesaria, como ser agua potable, un proyecto que hicimos el año pasado de horticultura, también construcciones de aulas en las colonias del INDER, porque van creciendo la comunidad, necesitan espacio, entonces sí estamos trabajando en eso. Y también el contacto con los diferentes gremios y organizaciones también campesinas, que son los que tratamos de conjugar dentro de lo que enmarca nuestra ley, que es el Estatuto Agrario. Mencionaba usted proyectos de infraestructura muy importantes, el tema de aulas. Veíamos también otro tema, presidenta, que ustedes estuvieron trabajando, que es comercialización. ¿Están brindando apoyo en ese sentido? ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Brindan solo apoyo logístico o también tienen algún trabajo de asistencia? ¿Cómo es el sistema en eso? Y bueno, la experiencia de trabajo que tenemos la mayoría de los funcionarios en el INDER nos hace ver de que una vez que iniciamos un proyecto de producción, debemos cerrar con la comercialización. Es por eso que nosotros en ese proyecto de horticultura entregamos semillas de horticultura, también entregamos cal agrícola con todo el insecticida, fungicida, herbicida, todo lo necesario. Y se le hizo un atendimiento, o sea, un seguimiento desde la Gerencia de Desarrollo Rural para que esos productos tengan calidad. Después, cuando tuvimos nuestros productos, sí llegamos a una conversación con el gremio de la Capasu, que nos dio una mano demasiado importante. ¿Por qué? Porque conseguimos la comercialización de algunos productos de nuestros campesinos. Ellos nos atendieron muy bien, hicimos una rueda de negocios y por valor de más de 1.100 millones de guaraníes se lograron compras los diferentes supermercados.
y nosotros apoyamos con los camiones del INDER a acercarlo a los centros de comercialización sin ningún costo. O sea, para nosotros eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí cerramos el círculo y vale la pena trabajar de esa manera. Este acuerdo que menciona usted con la Capasu está todavía vigente, fue durante un periodo de tiempo. ¿Cómo lo acuerdan? Porque es muy importante, estamos hablando de mercado seguro, los productores ya están trabajando seguros de que van a vender. Sí, especialmente aquellos que ya están produciendo con sostenibilidad. Eso es lo que necesitamos, que sea constante, no que salga una buena producción de tomate o locote y termine ahí, que tenga continuidad. Eso es lo que el gremio nos pidió, ¿verdad? Entonces se animaron los productores y estamos muy contentos con eso porque, como digo siempre, o eras a la pirapiré y bolsillo y directo, sin intermediario. Eso es lo que tratamos de cortar, el intermediario que muchas veces es el que más lucra con la venta. ¿Pero sigue vigente el acuerdo ahora? No, no hicimos un acuerdo por escrito, pero la atención siempre está, ellos están teniendo continuidad en esa comercialización y yo creo que nosotros este año ojalá que podamos nuevamente implementar eso ahora en este tiempo. INDERT, ¿recuerda usted, presidenta, o maneja más o menos un número aproximado, por lo menos, de cuántas familias están trabajando con ustedes, de cuántas familias beneficiarios hay del INDERT en el sistema? Bueno, muchísimos son, ¿verdad? Es difícil decir. Primero están en todo el país. Están en todo el país y trabajamos por colonias. Nosotros llamamos las colonias aquel espacio físico adquirido o expropiado. Tenemos el título de propiedad. Entonces se habilita por resolución del consejo y en la mayoría siempre tienen más de 50, 100, hasta 300. Hace poco adjudiqué en una colonia más de 300 lotes. O sea que hablamos de una superficie bastante importante y también de ocupaciones. Y acordate que cada familia paraguaya mínimo son 5. El promedio. Sí, entonces es mucho y seguimos trabajando y ojalá que podamos concluir con más títulos de propiedad por lo menos hasta este año, ¿verdad? ¿Cuánto falta de lo que usted encontró cuando ingresó a la entidad? Vamos a decirle, yo sé que es difícil, no me va a dar un número exacto, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto falta? ¿Se puede decir que falta más de la mitad, falta menos de la mitad? ¿Cuánto falta para regularizar la situación de las colonias que ya estaban conformadas cuando usted ingresó a la institución? Sí. Bueno, el tema es el siguiente, que desde el IBR estamos otorgando títulos en todas esas colonias. Posteriormente, justamente salió una acordada en la Corte en que decía de que todos los lotes deberían de desprenderse de una finca. Entonces se hizo un procedimiento con catastro y registro público para poder trabajar en aquellas colonias donde no hay, donde nos pedimos todo el título de propiedad. Es por eso que tenemos, para adecuar a la acordada, muchas veces necesitamos hacer mensura judicial para poder inscribir la fracción que no está titulada, porque son fracciones fiscales. Entonces esa es la forma, que los requisitos que cumplimos, que por cierto es bastante largo para nosotros, porque en Catastro Nacional debemos de presentar aquellos planos de colonias antiguas en donde ya tenemos que estar ubicando todos los títulos que dio el IBR y el saldo que queda tenemos que titular. O sea que ya, eso nos estamos abocando a esas colonias antiguas y por supuesto aquellas nuevas que necesitamos titular, pero hay muchísimo por hacer. Hay mucho todavía por hacer y tenemos que enmarcarnos en ese trabajo de modo a poder llegar a todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le toma al INDER, cuánto tiempo les tomó trabajar con una colonia, por ejemplo, en lo que usted nos decía, toma tiempo la mensura, o sea, es un proceso, sí, desde que toman, vamos a decirle, inician la revisión hasta que le ponen el título en la mano al beneficiario? Aproximadamente un año. Bueno, pero igual no es mucho No, comparado no es con los mucho papeles. Porque hacemos varias colonias a la vez.
Por ejemplo, ahora estamos haciendo Barbero Cue, que ya transferimos al INDER. También estamos haciendo la zona de Cazapá, Ignacio Apane, también una colonia antigua que tiene más de 30 años. Lleva un proceso de aproximadamente 2 a 4 meses el relevamiento de la colonia conforme a la superficie. Posteriormente eso se trae en gabinete, se hace el plano de la colonia, eso presentamos a catastro. Muchas veces, si no se aprueba enseguida, hacemos las correcciones, volvemos a ingresar. O sea, es un proceso bastante engorroso que verdaderamente nos dificulta porque podíamos haber duplicado si es que teníamos procesos más abreviados, ¿verdad? Bueno, le decía, no es mucho no comparado porque de repente veíamos algunos autos que estuvimos acompañando que llega desde el equipo de comunicación del INDERT y algunos decían que recibían después de 20 años, por ejemplo, los Sí, papeles, nos cuenta un poco más de esa experiencia, sí, Presidenta, y sí. del trabajo que realizan, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Y Presidenta, en la pausa estábamos hablando, usted tiene los números exactos de los procesos ya finiquitados, porque tienen más títulos para sumar para las colonias. Sí, tenemos finiquitado 689 hectáreas. Justamente ya están, que fueron colonias relevadas y que ya están en proceso para la titulación. La adjudicación por resolución y posteriormente la titulación de los inmuebles. ¿Recuerda alguna de las zonas en las que estaría afectada en este caso? Es varios departamentos, entre ellos están en la zona de Amambay, San Juan de Pomuceno, que es Cazapá, también la zona de San Pedro, Gribucuá, Juan de Mena, Santa Rosa la Guaraú, General Aquino, Tembiaporá, Tomás Romero Pereira. O sea que varias colonias y distritos que estamos trabajando de modo a titular todo lo que se pueda. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen, esa comunicación, el nivel de comunicación con las colonias? ¿Cómo se comunican con ellos? ¿A través de líderes, a través de comisiones? Sabemos que ustedes los visitan a veces, pero ellos también los visitan a ustedes. ¿Cómo coordinan eso para que ellos, por ejemplo, ahora sepan en San Juan de Pomuceno que ya están sus procesos, ellos llaman a ver, porque todo eso también me supongo que ellos están pendientes, ¿no? Sí, nosotros en todas las cabeceras departamentales tenemos una oficina departamental del INDER. Y así también en varios distritos tenemos nuestros funcionarios, están diseminados por toda la República, en donde ellos personalmente están atendiendo a los campesinos. Hay facilidad en ese sentido, porque sí ya tenemos informatizado el tema del expediente, del expedienteo. O sea que a través de acercándose a la oficina de Cazapá o de Alto Paraná y en Ciudad del Este, ellos ya tienen acceso directo a cómo está el trámite de sus expedientes. Entonces, tenemos una atención directa. Nos manejamos con comisiones vecinales. Las comisiones vecinales en su mayoría son de fomento y desarrollo, atendiendo de que son comisiones de asentamientos o colonias ya establecidas hace mucho tiempo. No reconocemos comisión producto de una invasión de propiedad privada ni pública. Entonces ese es uno de los problemas en donde en otros tiempos se conformaban las comisiones vecinales de Sin Tierra y eran reconocidas por el INDER. Y estaban en una propiedad privada, por ejemplo. Eso nosotros ya no lo hacemos. Estamos reconociendo solamente aquellas comisiones que tienen una pretensión cierta, o sea que nosotros analizamos, estudiamos, solicitamos al propietario los títulos, porque es una potestad del INDER hacer también las mensuras judiciales de oficio, de forma a detectar si tienen excedente fiscal. Entonces nosotros lo solicitamos a todos los documentos de modo a determinar la situación legal de la tierra. Entonces, nos abocamos a eso una vez que el grupo de compatriotas pide. No obstante, no le damos más trámite a ningún inicio de comisión cuando es producto de una invasión a propiedad privada ni pública.
Entonces, lo que sí solicitamos a toda la dirigencia campesina es justamente que siga los conductos legales e institucionales. Entiendo perfectamente que la lucha campesina es muy válida, pero hay que respetar la ley, la Constitución y las instituciones. Entonces, yo creo que todo es posible cuando nos sentamos a hablar, a dialogar con los diferentes sectores y podemos dar una solución. Pero cuando existen manipulaciones o algunos dirigentes campesinos inescrupulosos que solamente buscan algún otro beneficio que no sea precisamente solucionar el problema de una colectividad campesina, entonces es muy difícil trabajar. Y tenemos casos de esos, como así también de pseudo gestores que con promesas están lucrando en base a la necesidad de nuestros campesinos, porque supuestamente están gestionando. Y es bueno, aprovecho este momento también de llamar un poco la atención a nuestros campesinos de que no caigan en eso. ¿Pueden verificar en las oficinas del INDER directo? Claro, claro, pueden verificar en la oficina del INDER cualquier cuestión que no se resuelva, que lleguen junto a mí. Nosotros trabajamos de puertas abiertas, somos uno más de todo el proceso de lo que se trata el trabajo dentro del INDER. Entonces, las puertas están abiertas para todos. Muchas veces no entienden o no se les atiende, entonces, pues que estamos acá a disposición para que ellos puedan acercarse a nuestra institución. Y mira que ya tuvimos 2 casos en donde infraganti con un operativo fiscal hemos remitido a la penitenciaría a una gestora allá en la zona de Mingaponá y también acá en Capital cuando le entregaron a un gestor, un grupo de campesinos, 20 millones de guaraníes a cambio de trámites. Fue un operativo que hemos hecho con el Ministerio Público, siempre y cuando también hay fiscales que sí toman interés en nuestro trabajo y otros que seguramente no les interesa tanto, porque ya hemos hecho muchísimas denuncias de venta de derecheras, inclusive, que están vendiendo, y eso está prohibido por ley, y es cárcel de 5 años, prisión, para que el que vende, que compra y el que le documenta. O sea, es gravísimo que estén vendiendo la derechera, pero increíblemente ocurre y estamos denunciando permanentemente. Algún día, ojalá que tengamos respuestas. ¿Sigue ocurriendo? ¿Tienen casos nuevos de venta de derechera todavía hasta ahora? Sí, tenemos. En estos días estamos denunciando otro. Presidenta, usted mencionaba en el bloque anterior también, tenemos presupuesto para trabajar desarrollo, para el proceso. ¿Cómo están en ese aspecto ahora en el INDER a nivel presupuestario? Bueno, es importante decir que sí nos recortaron mucho. Justamente tal vez se deba a administraciones que no fueron tan transparentes o que de repente no cumplieron, no llenaron la expectativa del sector campesino con todo el presupuesto que tenía. Nosotros hemos ido en algunos rubros, tuvimos recorte del 90%, si no es más, en estos 2 años que yo estoy, por lo menos yo sí tuvimos en varios rubros recortes, especialmente en lo que es Fides, en lo que es también el rubro 450, creo que es el de compra de tierra, que es para honrar algunos compromisos, porque como sabrás, varias fracciones fueron adquiridas, otras fueron expropiadas. Si son adquiridas hay que pagar y si son expropiadas de la misma manera. Es la indemnización que hay que darle al propietario. Varios también están en trámites de compra porque ya fue un compromiso que habrán hecho desde el IBR, inclusive ya con algún propietario, un compromiso de compra. Ellos están ya asentados hace 20, 30 años, entonces llega el momento en que hay que honrar el compromiso. Y de 20.000 millones que tuvimos el año pasado, este año nos recortan a 12.000 millones de guaraníes ese presupuesto, entonces en el Parlamento. Entonces, evidentemente que es un sector muy delicado el INDER, y entiendo yo de que debe existir
importante, importantes situaciones que se van dando y que de repente hay gente que no quiere que se resuelva el problema del INDER, porque como sabrá, el problema social equivale a voto, a electores. Entonces, cuanto más conflictos hay en el campo, hay más esperanzas de voto, porque prometen cosas que no se van a poder cumplir. Entonces, evidentemente que de paso ligamos el remalazo los funcionarios del INDER en ese sentido, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente presupuesto para honrar los compromisos. Y ni qué decir cuando vamos a empezar una compra de tierra actualmente, ¿verdad? O sea que tenemos que primero honrar aquellos Pagar las compromisos deudas. que hay y es importante también manifestar de que nuestro pasivo está muy abultado. ¿En qué sentido está abultado el pasivo del INDER? En el sentido de que en otros tiempos se han expropiado documentos, papeles y no se ha expropiado la tierra. No existe. O de repente existen los papeles y la tierra queda a 20, 30 o 40 kilómetros del lugar donde supuestamente tiene que ser. Entonces, es un trabajo que también cuando tengamos un poco más de tiempo también vamos a trabajar en eso para poder ir limpiando ese pasivo, porque hoy actualmente con toda la tecnología que tenemos detectamos fácilmente si una fracción está en ese lugar. Es con coordenada, estamos trabajando con mucha tecnología, aunque no crean, el INDER está bastante modernizado en ese sentido, especialmente a través del CIR, que es el que se encarga de trabajar en todo ese relevamiento en campo, levantar los datos del lote, las personas que usan la tierra, quién ocupa, qué mejoras tienen, cuántos ocupantes hay en una fracción. O sea que ya no nos pueden solamente en papeles decir tengo esto. Con una imagen nosotros ya estamos viendo la realidad. Entonces eso hace que facilite saber si una tierra verdaderamente es en el lugar donde se expropió, que el título cae en ese lugar. Pues imagínate si yo pago por pagar o porque me apuran o porque dicen que tengo que pagar. Yo no puedo pagar una tierra que no está en condiciones. Aunque no existe. Porque no existe. No existen los papeles, no existe el terreno, no existen los papeles y te queda a cierta distancia del lugar donde nos dicen, están con superpuestas, algunos están superpuestas con nuestras propias colonias. Mientras no se limpie esa cuestión, nosotros no podemos pagar. O sea que hay un montón de cosas y con el poco presupuesto que tenemos que saber pagar. O sea que pagar bien. Presidenta, lastimosamente tenemos el tiempo muy corto en televisión, ¿no? Que lo volvemos a invitar en una próxima ocasión para ir avanzando un poquitito sobre los avances, justamente ahora de la redundancia de sus trabajos, pero ahora me gustaría que aproveche, por favor, así como se dirigió a los campesinos, a que se acerquen con confianza al INDERT, a que estén cerca, preguntando, verificando, porque tenemos los medios ahora para hacerlo, que también aproveche para dirigirse a aquellas personas que de repente llegan al punto de decir que el INDERT ya no hace falta o que tenemos que cerrar ya nomás el INDER porque hay otras instituciones que se pueden encargar de eso o porque ya está de más, vamos a decirle, porque también existe, ¿no? ¿Qué le diría a todos ellos trabajando, contándonos todas estas experiencias, dificultades que enfrentan, ¿no? Y que están directamente sobre la vida de miles de personas en nuestro país? Bueno, evidentemente que el INDER es una institución muy noble, muy sensible, cuando se trata de la tierra. Usted sabe que el tema de la tierra ha generado guerras en el mundo. Y conste que la tierra es seguro para cada uno. 1 metro cuadrado, basta. Pero los grandes conflictos surgen por la tierra. Decirle de que nos ayuden, que nos apoyen, que nosotros necesitamos que nuestros compatriotas del campo tengan esa estabilidad y esa tranquilidad y para ello necesitamos que nos devuelvan nuestros presupuestos, especialmente en lo que es del FIDES también, que teníamos 3% de royalties
que era para los proyectos de producción. Dentro del INDER existe gente muy capaz, muy preparada y que estamos llevando adelante esto con mucha transparencia. No tenemos absolutamente nada que ocultar. De hecho que muchos no van a entender eso, no van a entender. Lastimosamente estamos también en un proceso electoral en donde existen otros intereses que tal vez no sean precisamente el de solucionar el problema del campo. Hemos tenido nuevamente recortes en este tiempo, pero bueno, no importa. En contrapartida a todo eso, la confianza del sector campesino está a la vista. Y eso se resume en la recaudación que tenemos. El año pasado tuvimos una recaudación de casi 41.000 millones de guaraníes por venta de tierra. O sea que nosotros recaudamos, ¿por qué? Porque cobramos por nuestra tierra para poder reinvertir eso en otros campesinos que necesitamos resolver su tema de titulación. Entonces, estamos para seguir trabajando y bueno, no obstante, vamos a empeñarnos el doble para que esto tengamos más títulos de propiedad y que el próximo gobierno tenga justamente una casa más ordenada y que también tenga insumos para poder titular. O sea que cuanto más colonias estemos relevando, eso equivale a más títulos de propiedad. Entonces esperemos que todo salga bien y que verdaderamente estén trabajando con esa dedicación y ese cariño que le ponen todos mis compañeros de trabajo. Muchísimas gracias, Presidenta, por su tiempo. Gracias a usted. Muy pronto nos vemos.